Todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Andrés Aristizábal. Muy bien, en esta oportunidad les quiero compartir una señal que he enviado a través de mi comunidad privada en Telegram que se llama Club Tecnaris Free. Es totalmente gratuita. Te puedes unir acá en el link que te dejo en la descripción de este video. Bien, entonces, justificaciones de por qué envié esta señal, esta alerta. Pues mira, nos encontramos en el par Move contra Tether USDT en MEX. ¿Listo? Y tengo las siguientes sustentaciones para buscar un short. Mira, primero, actualmente, acá tengo el RSI. Mira que el RSI se encuentra justo en 66,37, ¿vale? En este nivel, indicando una posible reversión del precio. Primera indicación. Segunda señal, el precio se encuentra por debajo de esta línea roja, que es una EMA de 200, y estoy en 4 horas, ¿no? El precio está por debajo, entonces mira que también es otra clara indicación para irse en short, ¿ok? Para una reversión. Mira que esta flecha en 4 horas nos indica también una posible pérdida de fuerza de los compradores, perdón. Otra fuerte indicación de que se va a ir en short posiblemente, ¿no? Alta probabilidad. Ese mechazo que nos dejó. Y también observemos que acá estamos en un nivel de resistencia bien importante. Míralo acá. Estamos en una resistencia que me puede indicar también que el precio se puede ir en short, ¿ok? Mira, el precio está llegando a ese nivel de resistencia. Mira acá, lo rechazó. Aquí llegó, también lo rechazó. Y aquí está llegando en esta vela actual de 4 horas y también lo está rechazando. Listo, otra indicación. Otra indicación otra señal para buscar un short. Pues mira que acá estamos en este order block de 4 horas, en order block bajista, que está en la zona premium. Míralo acá. Entonces, esa es otro indicativo que me dice a mí, otra señal de que nos podemos ir en corto. ¿Listo? Entonces, contemos. El RSI, una indicación. Eh, el mechazo, 2, ¿cierto? El precio por debajo de la EMA 203, la resistencia 4 y el order block 5. Tengo 5 confluencias que me pueden decir, actualmente estamos en este order block bajista, ¿no? Actualmente. Entonces, esas 5 confluencias para mí es fuerte señal de que podemos buscar una entrada en corto. ¿Listo? Entonces me voy a ir por acá, qué sé yo, a 5 minutos. ¿Listo? Y voy a crear mi entrada en corto. Entonces acá está arriba la señal, yo la envié, la entrada entre 0,513 y 0,5153. Listo, estamos en 0,516. Ahí voy a entrar, no le veo problema, porque todavía estamos un poquito arriba del rango, pero ahí estamos, 5,515. Listo. Entonces voy a entrar en corto. Voy a entrar en corto. Listo. También, por supuesto, ya creé la entrada en MEXC. Bien. Entonces va a colocar el stop loss en 0,6160, que es donde he establecido mi stop loss, porque también podría llegar hasta este order block, ¿cierto? Entonces en 0,6160, vamos a dejarlo por ahí, 0,6160, a ver. Y vamos a colocar entonces el take profit final. Voy a irme aquí a 15 minutos. El take profit final lo voy a colocar en 0,37. 0,37. Ahí, dejémoslo ahí. Perfecto. Y vamos a colocar entonces los take profits parciales. Vamos por acá una hora, no sé, que nos permita ver todo el rango desde el stop loss hasta el TP final. Vamos a bajarlo acá. Listo. A ver. Voy a quitar el RSI. Voy a quitar el RSI para que visualmente podamos ver más rango de precio. Ahora sí. Listo. Y voy a colocar los take profits parciales. Entonces el primer take profit parcial está en 0,4930. Los que envié por acá. 0,4930 más o menos.
Listo. El segundo es 0,4640. 0,4640. A ver de nuevo. Vamos a cuadrarlo por acá. 0,4640. Y el otro lo tengo en 0,4281. 0,4281 más o menos. Por acá. ¿Listo? Y el otro es 0,37 como está acá. Listo, entonces ahí están ya las entradas. La entrada, los take profit parciales. Voy a colocarlo gráficamente también con esta posición corta para que se vea bien. Entonces entramos en este punto. El stop loss acá. Listo. Y vamos a colocar el take profit final acá. Perfecto. Y pues nada, ¿qué resta? Dejar que se desarrolle el precio, la operación, para ver cuántos take profits alcanzamos. Listo, ese fue el sustento que hice. Y pues nada, vamos a dejar que se desarrolle para poder mostrarles luego más tarde la operación en este video.